tal? Muy buena tarde, los saluda como siempre su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y hoy tengo una super invitada, para mí es una invitada de honor, la maestra Cristel Yunen Posas Serrano. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy afortunada y honrada por esta tarde de platicarlo con ustedes. Por supuesto, muchas gracias, mi querido René. Yo me siento, yo me siento muy contento, maestra, porque este tema a mí se me hace padrísimo y yo creo que la mejor ponente sería usted en platicarnos este tema. Pero antes de esto voy a leer un poquito su semblanza, maestra. Voy a intentar resumirla, pero voy a leer un poquito su semblanza. La maestra Cristel Yunen Poza Serrano es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho de Amparo y candidata a doctora en Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Destaca su trayectoria profesional en haber sido abogada postulante y abogada consultor en el Instituto Electoral del Estado de México, asesora jurídica de la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la 67 legislatura, no, 57 legislatura del Estado de México, coordinadora de asesores de la Subprocuradora de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General del Estado de México y consultora jurídica municipal. Además es directora jurídica consultiva y de legislación del Instituto Nacional de Emprendedor, asesora jurídica electoral del Partido Revolucionario Institucional, catedrática de las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Derecho Internacional Público. Y actualmente es procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México desde septiembre del 2017 a la fecha. Maestra, como siempre, para mí es un honor tenerla con nosotros y el tema. El tema es funciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias y les cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Les quisiera compartir un material para tener algún referente visual, que creo que a veces nos ayuda mucho. Claro, claro. Listo, pues bueno, un poquito antes de entrar a nuestro tema de fondo, quisiera compartirles a partir de cuándo las Procuradurías de Protección aparecen en nuestra legislación, un poquito a manera de preámbulo muy básico para que ustedes sepan un poquito más, para que se acerquen a lo que es la especialización y el enfoque de derechos. Este cambio de paradigma que nos hace ver a las niñas, niños y adolescentes, a todas las personitas de entre 0 y 18 años, como personas titulares de derechos y lo importante que son para ellos considerarlos como tales. Esto tiene también que considerarse conforme a su nivel de desarrollo, su edad, y algunas situaciones importantes como lo son las relaciones tempranas, estas relaciones, estos vínculos seguros, este afecto que le damos a los niños para alcanzar un grado de bienestar muy alto, y eso sería el ideal del Estado, y es un ideal del Estado compartido desde 1989 en la propia Convención de los Derechos del Niño, en donde dice que son los estados, las familias, las comunidades, es decir, todos, de manera corresponsable, quienes tienen la obligación de propiciar un desarrollo de la personalidad adecuado de estas niñas, niños y adolescentes y en general de la niñez. Cuando me refiera yo a la niñez, me referiré a niñas, niños y a todas las personitas de entre 0 y 18 años. Para el caso de nuestro país, hay casos en otros países en donde la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Y bueno, aquí hay muchos estudios científicos en los que nos dicen que las relaciones tempranas, seguras, van a permitir que el desarrollo de la personalidad y por supuesto en los primeros 6 o 7 años de vida, lo que conocemos como la primera infancia, puedan generar bases esenciales para la personalidad de esta niña o niño en su vida adulta. De ahí que el enfoque de derechos plasma que tenemos que tener una congruencia entre la edad del niño y la niña y el desarrollo de esta personalidad
y de la mano de su crecimiento conforme a su contexto. Por eso estos vínculos seguros, estos primeros representantes originarios que son papá y mamá, pues son tan especiales. Por ahí hay infinidad de escritos, de estudios en donde nos dicen que no nada más es importante estar creciendo y crecer junto a mamá, sino también junto a papá. La seguridad personal viene de parte de nuestras figuras paternas y esto ayudará de manera considerable en el desarrollo de los niños. Entonces, esto es un poco el hincapié que se hace a través de las propias recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y, por supuesto, de la propia Convención de los Derechos del Niño. De ahí que estos actores de cambio en el paradigma, pues hubiera, sí, sin duda es la Convención de los Derechos del Niño, en 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y traemos unos 20 años de muchas de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, algunos informes especializados, uno muy interesante que es el que explica el interés superior de la niñez y sus alcances, la forma de participación de niñas, niños y adolescentes, pero no es la participación en la que estamos acostumbrados, no es esta participación democrática a la que tal vez nosotros nos referimos cuando hablamos de participación, sino la forma en la que escuchamos a los niños, tomamos en cuenta sus opiniones y las ponemos en práctica. A eso se refieren estas recomendaciones, estas observaciones generales que han generado un antes y un después. Debo decir que desde 1994 al Estado mexicano se le tenía la recomendación de que hubiera una área especializada de gobierno en la niñez que fuera el traductor de estos deseos genuinos de la niñez y evitar hasta cierto punto muchos trámites con esta intermediación adulta que se conoce para que los niños tuvieran un acceso mucho más rápido hacia el ejercicio de sus derechos. Esto no se dio hasta 2014 con la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley que por si fuera poco, pues entra en todo este espectro de leyes que cambiaron de manera armónica después del cambio de nuestra propia Constitución Federal en el año 2011. De ahí que tuviera cierta consecuencia lógica que si al reconocer derechos, pues ya había un tratado internacional importantísimo firmado por el Estado mexicano y un cambio de paradigma también hacia cómo reconocerle estos derechos, no otorgarlos, reconocerles estos derechos que ya tenían. De ahí que, me voy a saltar un poquito de eso, antes de justo esta gran reforma de 2011 existen algunos amparos directos en revisión, algunas sentencias emblemáticas de nuestros tribunales, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya estarán reconociendo derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por supuesto muy apegados a la interpretación conforme y principio pro persona después del 2011, que abren un poco la pauta de hablar acerca de lo que le corresponde a los niños. No es una población a la cual hay que verla como la población de mañana. Es una población, y lo estamos viendo con grandes activistas que son adolescentes, que son niños alrededor del mundo, que están siendo escuchados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que están solicitando se garanticen sus derechos. De ahí que bueno, ya no es bueno, ya no es adecuado referirse a menores, menor es una comparación con algo, de ahí que hablemos de niñas o niños, no es nada más un tema de lenguaje, es visibilizar lo que están viviendo las personas menores de edad, y me refiero muy puntualmente a personas. Y entonces platicábamos en un inicio hace ratito con el licenciado Castellán que los niños viven 3 tipos de relaciones de poder o 3 tipos a veces de las propias violencias. Una física propia del tamaño, de la proporción de entre el adulto y el niño, una psicológica, lo fácil que es inducir a un niño, te doy un chocolate y vas a hacer aquello, o no le digas a mamá que está pasando esto, por supuesto, y la legal, que es la patria potestad. Seguimos viviendo en un país que habla de la patria potestad como poder, como esta relación y ejercicio necesario de un adulto, una visión adultocéntrica, por supuesto, en relación al niño. Hay países que ya están transitando las responsabilidades parentales, que esta es una evolución de la patria potestad y será muy interesante en el momento en el que México llegue a este momento jurídico en favor de las niñas y los niños.
Como ven, hay un amplio marco jurídico que se ha venido desarrollando en los últimos años. Me concentraré propiamente en lo que está pasando en el Estado de México, si así me lo permiten, a partir, claro está, de las reformas constitucionales, la ley general, pero en 2015, el 7 de mayo de 2015, se expide por nuestra legislación, nuestra legislatura, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que traerá algunas aportaciones muy complementarias y relevantes si uno analiza el propio texto de la Ley General versus el de la Ley de Derechos, pues ya la Ley de Derechos de nuestro Estado hacía un amplio catálogo de derechos y un par más adicionales que la propia Ley General. Entonces, esto es un paso trascendente. Hablamos de un nivel jurídico de vanguardia y que trae muchos beneficios a las niñas y a los niños. Otra ley es la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México. Es una ley especial, una ley de vanguardia, muy, muy modernizada. Y, por supuesto, los cambios legislativos que vinieron a la par de los códigos de procedimientos civiles, el Código Civil y el Código Penal, ¿no? También por ahí hay algunos criterios jurisprudenciales muy de avanzada que están teniendo un reflejo propio de lo que está pasando también en América Latina con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con algunas sentencias emblemáticas, por ejemplo, la de niños de la calle. Entonces, hay derechos que nuestro marco jurídico está contemplando y que está buscando los mecanismos para garantizarlos. Y esto es absolutamente interesante. Me regresaré un poquito. Una de las figuras muy importantes, por lo menos de la administración de nuestro gobernador Alfredo del Mazo, es el procedimiento sumario de conclusión de patria potestad, un procedimiento que ha ayudado a que se concluya la patria potestad, y en este sentido muchos niños vean restituido su derecho a vivir en familia, como lo es a través de la adopción, algo que en otras entidades federativas no está sucediendo, y al ratito les platico un poquito más de eso. Justo la pirámide y el punto neurálgico de los derechos de la infancia es el interés superior de la niñez. No quisiera redundar más en el tema, es muy técnico, pero fuera de ahí tal vez cabría el espacio para una reflexión. Hay que llevar a la práctica este interés superior de la niñez, no solamente citarlo, no solamente decir atendiendo al interés superior de la niñez, sino tenemos que tener consideraciones mucho más beneficiosas a partir de que los niños lo sientan y lo vivan. Mi experiencia, un niño debe de estar cercano al proceso de justicia para resignificar lo vivido y que le sea terapéutico. Y al parecer esto no sucede. Todo lo contrario, es traumático, es difícil de entender en un espacio para y construido por adultos. Entonces, aquí tendríamos una gran oportunidad. Yo espero que en los próximos años se desarrolle más especialistas que atiendan al interés superior de la niñez desde muchas profesiones, no solamente juristas. Esto es muy valioso decir porque ayudará mucho a la personita en desarrollo. De ahí que también hay grandes avances a nivel de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una tesis que para mí es muy valiosa de noviembre del año pasado, donde habla de la justicia con perspectiva de infancia, donde entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un análisis acerca de lo que se necesita, ojo, que necesitan los adultos y operadores jurídicos para poder ayudar a los niños a través de metodologías, a través de algunas sesiones pedagógicas y didácticas para que estos se acerquen a las autoridades judiciales y sus auxiliares, de tal manera que esto no lo habíamos visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas interacciones de niñas y niños que se ven un poco más cercanas con los jueces, con los ministros, y esto con independencia de su edad. Aquí lo único que se solicita es que de acuerdo a su edad, su grado de madurez, bueno, pues se conozca esta libre opinión a través de especialistas que van a ayudar a traducir, a generar una comunicación idónea. De ahí que, pues la verdad, me quité el sombrero en noviembre del año pasado. Seguirán las tesis y, por supuesto, el diálogo entre tribunales para que los niños busquen formas de menos intermediación, es decir, de acceso directo a la justicia, y que en algún momento se pueda llegar a hablar de otro tipo de procesos, ¿no? Yo creo que la línea jurídica va hacia allá y va a seguir avanzando. ¿Por qué es necesaria una especialización? Imaginen ustedes
a un niño que quiere alcanzar a ver por la ventana y un adulto que está junto de él. El adulto, por supuesto, por la estatura, va a alcanzar a ver todo lo que quiera, pero el niño requiere de un banquito para subirse a la ventana y poder ver lo mismo que está viendo el adulto, y tengo mis asegúnes. Pero entonces esta interacción, esta forma de cómo nos comunicamos resulta especial. La estructura neurológica de un adulto, primero decir que el adulto está pensando en forma abstracta, el niño de forma concreta. ¿A qué se refiere esto? O sea, a un niño le dices, ¿conoces a la justicia? Él te va a decir que no, porque la justicia no se toca, no se huele, no se come, no lo siente de manera físico. Pero si le dices, ¿conoces la mesa? Sí, sí sé que es una mesa porque la puede tocar. Ese es un pensamiento concreto. Y el cerebro no termina de crecer hasta los 24 años. De ahí que la estructura neurológica, que ya es diferente, que va a tener un largo camino para crecer y que pueda hacer juicios y para que alcance a ver las implicaciones de una decisión, pues sea difícil. De ahí que la Procuraduría de Protección, todas las Procuradurías de Protección y todo este sistema de protección a la infancia necesita estar junto a un niño, una niña, un adolescente en todos los procesos, tanto judiciales y administrativos, porque no ve las cosas igual que los adultos. Y con este lenguaje que a veces es muy técnico, que a veces ni los adultos entienden, pues se suma otra discriminación y este trato diferenciado al que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a veces los niños y las niñas no necesitan una interacción verbal, al contrario, ellos se guían más por los ejemplos que por las palabras, y por eso cuando le decimos al niño deja de ver la tele y ya vete a dormir, pero pues papá y mamá están viendo la tele, pues dice el niño, pues estoy viendo algo que no está siendo congruente con lo que estoy escuchando. De ahí que también eso orilla hacia buscar personas especializadas. Y esta adecuación y traducción pues nos tiene que ayudar más a los adultos que a los niños por el control de emociones, este desbordamiento emocional que conocemos comúnmente como berrinches y que no entendemos porque estamos tan metidos en la idea adulta de que las cosas deben ser de tal o cual forma que bueno, cuando hay un descontrol, un desbordamiento de emociones resulta muy difícil. Y pues bueno, la participación de niñas y niños, hoy en día aplaudo estas iniciativas del propio Poder Judicial del Estado de México de abrir más espacios para escuchar a las niñas y a los niños, esta forma de poder acercarse eh, eh, sin este símbolo de juzgado, de superioridad, y al contrario, he visto jueces y los aplaudo mucho, que se quitan el saco, se sientan en el piso y se ponen a jugar, y creo que esta forma de sensibilidad y decirle al niño o a la niña de manera indirecta, aquí estamos y te voy a escuchar, es muy, muy valiosa en el proceso y con todos los efectos que sobrevienen. Por eso no he hablado en temas familiares ni penales todavía, pero esto es muy importante saberlo porque los niños no tenían un trato igual al de los adultos. Entonces, de ahí que partiera el grado de especialización. Hay varios mecanismos de protección, sí previstos en la ley general. Uno de ellos precisamente es la distribución de competencias que le toca a cada quien en los 3 órdenes de gobierno. Este enfoque de derechos que permean en toda la ley general, por supuesto, nos obliga a la profesionalización y a la especialización de ciertos actores. Y pues ustedes lo conocerán, el famoso CIPINA, el Sistema de Protección de Niñas y Niños, que yo quisiera abonar al CIPINA, que somos todos participamos en el CIPINA, y hay una secretaría ejecutiva que le toca, como bien dice su nombre, ejecutar los acuerdos del gran sistema en donde participamos todos. La intención de los propios mecanismos es visibilizar cómo se encuentra la infancia en nuestro país, y para eso hace un sistema nacional de información y un programa de protección para dar tiros de precisión acerca de las condiciones de la infancia. Me refiero a todas. No me quisiera detener mucho, hay un catálogo amplio de derechos, ustedes los conocen. Ahorita platicaré de algunos de ellos, pero todos estos derechos se explican y se explican ampliamente en la propia ley general. Esto con la intención no necesariamente de que tengamos un derecho por encima de otro. Lo que sí debo decir es que la propia ley general explica que sobre otras personas los derechos de las niñas y los niños estarán por encima
justo, por este trato diferenciado, objetivo, razonable, al que hace alusión nuestro Supremo Tribunal. En particular, otro de los mecanismos de protección, ya materia más profunda en nuestra charla, es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta tiene como objeto la protección integral y la restitución de derechos. Por ejemplo, cuando me dicen es que el niño no tiene una acta de nacimiento, entonces hay que restituir el derecho a la identidad. El niño no tiene acceso a seguridad social, hay que darle ingreso al hospital y entonces restituir su derecho a la salud. Y esto lo hacemos a través de la coordinación de acciones de manera interinstitucional, pero sobre todo con el dictado de medidas de protección especiales. Estas tienen una diferencia de naturaleza en cuanto a las órdenes que dicta el Ministerio Público, y nosotros generamos planes de restitución de derechos a largo plazo que son revisados continuamente con el único objetivo de restituir los derechos hasta que ellos sean personas adultas o que tengamos en su integralidad la restitución de todos sus derechos. Sí, es nueva, mucha gente no la conoce. Antes era la denominada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Ese es su antecedente, pero ya no somos la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. La defensa está implícita en la protección integral. La protección integral es mucho más amplia porque abarcamos todos los derechos, no solamente el derecho de seguridad jurídica. Eso es muy valioso decirles. Esta protección que nos obliga a atender todo el catálogo íntegro de derechos, todos los derechos reconocidos, generando o partiendo de la condición de infante, y todas aquellas acciones que otorguen mayor beneficio. ¿Qué hizo esta Procuraduría al sistema DIF? Se los voy a confesar, pues un sistema que es de carácter asistencial, se ve plagado de una unidad administrativa que es completamente garantista y entonces hace un híbrido. Entonces el sistema tanto nacional, estatal y municipal ha visto un cambio muy sustancial en su quehacer, en cómo ver las cosas y sobre todo en el ejercicio de sus atribuciones. De ahí que cuando decían es que el DIF no pasaba nada, el DIF si te hace un convenio no pasa nada, pues yo ya tendría más cuidado por algunas consecuencias legales, ya que se transformaron estas Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia en Procuradurías de Protección, y no solamente es un cambio de nombre, es un cambio ya de fondo y con un amplio catálogo de atribuciones. Por ahí nos dicen mucha gente, pues lo único que les faltó fue el dinero, sin duda, vamos en ese camino, pero tienen muchas atribuciones estas procuradurías. Algunas de estas de manera exclusiva se las dio a la Procuraduría Estatal a mi cargo. La primera es supervisar los centros de asistencia social públicos y privados, mejor conocidos como casas hogares, orfanatos, albergues de niñas y niños sin cuidados parentales. Es decir, cuando no hay redes familiares, ahora se constituye como una medida de carácter excepcional y previo a hacer muchas cosas, muchas diligencias, entonces ya los niños ingresan a estos lugares. Pero la intención no es que se queden ahí. La intención es que ellos se restituyan su derecho a vivir en familia, y nuestro gobernador tuvo a bien en el 2018, junto a esta gran reforma que les platicaba yo en un inicio, pues reconocer a las familias ampliadas. Y la familia ampliada es aquella familia que tiene un lazo afectivo, no jurídico. Y entonces le dimos un carácter muy fuerte a los padrinos, a las madrinas, a los amigos, en fin, que son adultos significativos para niños y niñas, de tal manera que nos evitan un poco la institucionalización. Por ahí seguimos trabajando muy fuerte para que puedan ser estos casos de éxito también, aunque hemos logrado la reintegración de casi 500 niños, y entonces eso es muy bueno porque evitamos que 500 chiquitines ingresaran a una institución a la cual podrían recibir todas las atenciones, pero no la misma calidad de amor y en cantidad. Otro tema importante son las entregas voluntarias y las adopciones. La Procuraduría Estatal es la única a nivel Estado de México que administrativamente hablando va a confluir en el proceso de adopción y que será necesaria su participación ante el juzgado, único juzgado también en el país especializado en adopciones, que ahí nuestra querida juez Lulu lo lleva increíblemente. Y las entregas voluntarias se refieren a estos casos en donde las mamás
pues no quieren ejercer su derecho a la maternidad y pueden entregar a la institución a sus hijos e hijas. Quiero ser muy preciso, tiene que llevar un procedimiento previo de algunas valoraciones muy estrictas, pero al final también ayuda a disminuir la violencia en contra de niños y niñas. Otra atribución exclusiva de la Procuraduría Estatal es la de dictar planes de restitución de derechos, estos planes que yo les platicaba hace unos minutitos, que nos permiten revisar el catálogo íntegro de derechos de los niños y generar acciones determinadas para que otras autoridades puedan llevar a cabo este planteamiento. Es decir, le decimos a la Secretaría de Educación, hay que insertar en el sistema educativo a este niño o esta niña, y entonces el secretario de Educación nos ayuda a insertarlo en el sistema. Otro ejemplo de eso es que se lleven a cabo ciertas acciones a nivel jurisdiccional o legislativo, en fin, algunas otras cosas como esas. Y por supuesto somos los ejes de colaboración con autoridades federales y estatales de otras entidades federativas. En algunos casos, por ejemplo, que llamará mucho tema de la audiencia, por ejemplo, es el de las restituciones internacionales, el de cobro internacional de alimentos, con la Secretaría de Relaciones Exteriores o con algunas embajadas o algunas situaciones que vean o que tengan departamentos especializados en la protección a la infancia, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay procuradurías de protección municipales. Hoy en día hay 122 procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Todavía nos quedan por ahí 3 de la defensa del menor, pero no por eso ya los metimos en el carril a que se hagan algunas atribuciones de las procuradurías de protección. Entonces, ustedes se pueden acercar a la más cercana. Compartiré con el licenciado Castellán el directorio para que ustedes las conozcan y se pueda difundir ampliamente. Pero en todos los sistemas DIF, hoy por hoy tenemos un procurador o una procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes. Y estas atribuciones que tenemos, tanto las municipales como la estatal, son muy importantes, que ustedes lo conozcan, son la de detectar y atender vulneración de derechos. Estos reportes, ¿qué hago si mi vecina escucho que le está pegando fuertísimo a su hijo todo el tiempo y está llorando, o su hijo grita pidiendo auxilio? ¿A quién recurrimos? A las procuradurías de protección. Va a ir un equipo multidisciplinario a este lugar, por supuesto, con todas las formalidades. Va a ir a tocar y verificar las condiciones de este pequeño, de esta pequeña, a través de un equipo multidisciplinario, va a descartar o confirmar la vulneración de derechos. Si se confirma, también coadyuvamos con el Ministerio Público y entonces todas nuestras valoraciones formarán parte de las carpetas de investigación si se constituyera algún delito. De tal manera que en ese momento asesoramos y representamos jurídicamente en suplencia o coadyuvancia a las niñas y a los niños. Puede haber papá o mamá que está llevando un proceso, tanto penal como familiar, no importa, y entonces necesita que se vea y se garantice por los derechos de los niños. A veces nos llaman, lo hacemos de oficio también, pero nosotros exponemos a las autoridades jurisdiccionales y ministeriales y administrativas en general, pues cuál es el catálogo de los derechos del niño y algunas acciones pertinentes para el caso concreto. Algunas veces los papás tienen derechos en conflicto con sus hijos. A veces nos han llamado los jueces para representarlos jurídicamente en suplencia, de tal manera que en ningún momento se queda ininterrumpida esta representación jurídica. Ojo, esto no quiere decir que se concluye o se pierde la patria potestad. No puede ser que en algún momento procesal específico se pida la intervención de la Procuraduría porque hay derechos en conflicto y se valen, ¿no? Mientras papá o mamá se están peleando entre ellos, pues no están viendo que se están violentando derechos de niñas y niños. Y bueno, a veces fungimos como conciliadores y mediadores. Por ahí tenemos un proyecto muy interesante en los próximos meses que espero me permitan compartírselo ya cuando se eche a andar, que es justamente la conciliación y la mediación con enfoque de niñez o con perspectiva de infancia. ¿A quién atendemos? Pues a todas las niñas, niños y adolescentes, y todas son todos. Aquí se aplica el principio de no discriminación. Mándale, mándale mensaje.
¿Mande? Bueno, parece que la perdimos. Vamos a darle unos minutos a la procuradora. Esto es muy común en los que usamos los medios electrónicos, internet. Estamos dándole. Ok. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a dejar un comercial. Deme, por favor, un minutito. Muchas gracias. Pues ya regresamos. Sabemos que estas fallas a todos nos pasa, maestra. Seguimos, no se preocupe. Aquí estábamos todavía escuchándole. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Sin duda la tecnología a veces no es confiable. Bueno, les planteaba yo que atendemos a todas las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, aquellos que están institucionalizados, aquellos que están en situación de calle, en convivencia escolar, víctimas de delitos, los que están en centros penitenciarios, en situación de abandono, los que son hijos de madres adolescentes, los que están en situación de trabajo infantil, tanto trabajo infantil, dicen por ahí, permitido, y aquellos que es trabajo forzado, ¿no? Aquellos niños que están en hospitales y aquellos chicos que están en contacto con la ley penal o justicia penal para adolescentes, en todos los aspectos, mientras que sean personitas de entre 0 y 18 años o casi 18 años. Les platico ahí un poquito acerca de las denuncias, de cómo lo atendemos. Pues bueno, recibimos reportes, se hacen valoraciones, escuchamos la opinión del niño, buscamos redes familiares, presentamos ante los agentes del Ministerio Público, ejercemos su representación y bueno, ejercemos algunas medidas de protección, como la de los ingresos a los centros de asistencia. Algunos alcances, pues todos los procedimientos administrativos, todos los procedimientos judiciales, ese es el espíritu de la ley. Por supuesto que materialmente es un poco más complicado de lo que parece, pero la intención es que se tenga una representación ininterrumpida y que las niñas y los niños tengan aliados importantes dentro de los sistemas administrativos o los sistemas judiciales. Somos auxiliares de todo mundo, ahora sí que somos arroz de todos los moles, perdonen lo coloquial, del Poder Judicial del Estado de México, del Instituto Nacional de Migración, de las Fiscalías Generales de Justicia, de las Comisiones de Derechos Humanos, también por ahí del CONVIVE, que es el organismo de convivencia escolar, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de algunas embajadas y consulados, de los hospitales, bueno, de todos, del claustro académico, por supuesto, y la verdad es que como se atiende a tantas niñas y niños, es importante ser aliado y trabajar en equipo con muchas instituciones. Algunos retos que tenemos, pues los recursos financieros, lo platicaba yo, nos dio una gran cantidad de atribuciones, pero hace ahí algunas reservas respecto de nuestra dependencia orgánica y por supuesto hay algunas limitaciones propias de que son unidades administrativas en construcción y que por supuesto en los próximos años yo no me sorprendería ver a procuradurías de protección autónomas, ¿no? Que sean parte incluso de los gabinetes de gobierno, ya lo sucede en el caso de Coahuila y pues bueno, van por un avance importante estas procuradurías de protección. Hablar de la visibilidad, hablar más de las niñas y los niños, hablar de lo que están sucediéndole a las niñas y los niños en todos los rincones de nuestro estado, creo que ese es un reto muy importante, empezar a socializar con todas y todos,
el enfoque de derechos, reconocerlos como personas y personas que tienen derechos y hay que garantizárselos por parte de todos los adultos. Estamos a sus órdenes en Andrés Quintana Roo Sur, esquina Avenida Las Torres, en la colonia Villogar, en Toluca, Estado de México. Sin embargo, tenemos 6 coordinaciones regionales. Entonces, los coordinadores, aunque no tienen sede o una sede fija, pueden estar en contacto con todas y todos en todos los rincones del estado. Dejo aquí un correo electrónico, los teléfonos, para reiterarme a sus órdenes, y yo no quisiera alargarme más, sino escuchar sus dudas, y si quieren ya partir de algunos casos en particular, ¿no? Seguramente habrá muchas dudas en pensiones alimenticias, en guardias y custodias, restitución de niñas y niños o algunos otros temas. Yo me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido René. Basta, antes de irnos a las preguntas, yo sí quisiera preguntarles o saber, ¿cómo es un día de la procuradora, un día común, con esa responsabilidad que tiene niñas y niños, inclusive que estamos hablando del futuro, de nuestro futuro de México? ¿Cómo es un día de la procuradora de protecciones, niños y niñas y adolescentes? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es esa responsabilidad? Mira, es muy buena pregunta porque muchos días inician visitando los centros de asistencia social, escuchando a niñas y niños que viven ya con nosotros, que tienen tiempo viviendo con nosotros y que hay que ejercer y garantizar derechos como si fuera una mamá cualquiera, ¿no? Nada más que yo tengo 300 hijos de manera directa. Chicos que tienen diversas necesidades, algunos casos especiales, temas médicos, psicológicos, jurídicos, en fin. También con la participación ya muy activa en tribunales, ya cada vez más los jueces, tanto locales como federales, nos piden la intervención, revisando amparos, analizando algunos escritos de demanda, por supuesto, designando psicólogos para las escuchas de niñas y niños, designando abogados para las representaciones jurídicas, analizando casos ahí muy particulares por algún grado alto de violación a los derechos de los niños, comunicándonos con procuradoras y procuradores en el sentido de que a veces delegamos algunos asuntos o atraemos algunos asuntos de los municipios que están siendo muy delicados en alguna parte del estado, recibiendo activistas de derechos humanos, escuchando casos nuevos, en fin, es bastante interesante y ningún día es igual. Días que hay que ir a los centros penitenciarios, otros días a centros escolares, otro día a estar viajando por los municipios para alguna situación que esté sucediendo. Ahora con el fenómeno migratorio, pues también atendemos a niñas y niños, y entonces verificar con los consulados, verificar con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hacia dónde va a estar y qué protección internacional se le tiene que otorgar. Entonces es muy interesante, es un trabajo de tiempo completo, 24/7, los 365 días del año. Por eso si me ven ahí medio cansadona, ya entenderán que llevamos 4 años muy activos, pero creo que muy apasionada por seguir defendiendo a las niñas y a los niños que han sido también personitas de mucha luz que en lo particular a mí me han bendecido demasiado. Bueno, yo creo que es un trabajo muy arduo, muy arduo, muy complicado, inclusive en sus tiempos personales, porque yo me pregunto, ¿cuántos hijos tiene la procuradora exactamente? 300 hijos, resolver los problemas que tienen tanto legales, necesidades. Yo creo que es un trabajo grandísimo, maestra, yo la felicito realmente, y aunque se vea cansada, pero todavía falta, ¿eh? Todavía falta, tiene que seguir adelante. Ahora sí vamos a las... Ius Rubén Ramírez Reyes dice, buenas tardes, ¿de qué manera puede intervenir la Procuraduría cuando un ministerio público adscrito a un juzgado familiar no quiere analizar y determinar cuándo hay irregularidades dentro del juicio que afecten los derechos superiores del menor? Muy interesante pregunta. Justo puedes solicitar la intervención y se lo solicitas al juez, la intervención de la Procuraduría, porque si nosotros comprobamos la violación de los derechos humanos de las niñas y los niños, podemos llevar soluciones al juez y ayudarle en este entramado, pero por supuesto si va a haber una comisión de algún delito,
nosotros no solamente nos quedamos con el MP adscrito al juzgado, sino buscamos a los agentes especializados en niñas y niños y, por supuesto, a aquella agencia del Ministerio Público especializada, dependiendo del tipo de delito. Entonces, sin duda podemos coadyuvar en el proceso, sobre todo para garantizar los derechos de las niñas y los niños. Pensemos que el Ministerio Público es el especialista en la investigación de los delitos, pero no en los derechos de las niñas y a los niños. Entonces, la especializada es la Procuraduría de Protección y te puedes acercar tanto a la estatal como a las municipales o solicitarlo directamente al juez. Te puedo decir que no, eso también es cierto, estamos sensibilizando también a los jueces, pero ya hay una gran sensibilidad en este tema y muchos más jueces cada día los que se suman a solicitar nuestra intervención o la de las procuradurías municipales. A mí sí me ha tocado ver, maestra, cómo algunos jueces ya, bien tú lo comentabas, se quitan hasta las zapatillas, el saco y se sientan con el niño en el suelo, preguntan, se están sensibilizando y yo creo que es un trabajo muy bonito del Poder Judicial, de verdad, que ya estemos cambiando, estemos moviendo esto que creíamos que antes acercarse a un juez pues era muy difícil. Ya toda la gente puede acercarse, tocar, hablar con el juez. Antes creíamos que era muy difícil, maestro. Sin duda. Y yo creo que es importante también reconocer el gran trabajo de sensibilización, de entender por qué las niñas y los niños son actores muy especiales, esenciales para los procesos jurisdiccionales. Y creo que esto también tiene muy pocos años que ha venido en boga y sobre todo reconociendo a los jueces este gran trabajo de capacitación que han tenido para poder interactuar con ellos. Es muy valioso y yo espero que cada día sean más los jueces, o mejor dicho, que ya no existan jueces que releven la decisión y la opinión de los niños y las niñas. Claro, maestra, gracias. Juan García Holguín le pregunta, maestra, buenas noches. En el caso del representante coadyuvante en un asunto penal de adolescentes, en la etapa de ejecución, si ya es cubierto el pago de la reparación del daño a la víctima o ofendido, ¿sigue interviniendo el representante coadyuvante o ya no? Sí, incluso debo de ser muy enfática, no es nada más durante el proceso. Este adolescente en conflicto con la ley penal, este adolescente que puede tener un papel de victimario, necesita también reconstruirse y garantizarles sus derechos. Entonces nosotros nos quedamos prácticamente hasta que se lleve a cabo su medida de internamiento o externamiento, se ejecute la sentencia y nos quedemos con la tranquilidad de que se restituyeron también sus derechos, porque al final del día, un adolescente que está cometiendo delitos, tenemos que investigar por qué los están cometiendo. No solamente son los factores criminógenos, pudo haber sido víctima de otros delitos y entonces este adolescente pues tiene la necesidad de restituirle sus derechos. En lo que está sucediendo en materia penal, a diferencia de materia familiar, es que los jueces nos llaman más y casi siempre cuando no hay representación por parte de los padres, cuando estos están completamente omisos, y en los casos penales son muy poquitos, muy específicos, en donde hemos dado acompañamiento, pero es un acompañamiento que yo les explicaba, a veces no termina con la mayoría de edad, a veces hasta que se restituye el derecho y esto puede brincar la línea de la mayoría de edad, como en el caso específico de algunos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Claro. Ordóñez Rosalinda le pregunta, dice, buenas tardes, ¿nos podría explicar un poco más la representación en suplencia y representación coadyuvante? Claro, la representación en suplencia, por ejemplo, creo que aquí sí aplica muy bien la ley penal o el Código Penal. Supongamos un papá que violó a su hija, por ejemplo, y que la mamá fue testigo de estas violaciones o estos abusos y de este tipo de delitos sexuales. En ese momento es evidente el conflicto de derechos que tienen los papás en contra de los derechos de la niña, ¿no? Primero, porque no denunciaron y segundo, porque cometieron el delito en contra de ella.
¿Quién va a ser su representante en suplencia? La Procuraduría, hasta en tanto resuelva el juez de la materia, que sería el juez familiar, quien se quedaría a cargo de esta tutoría definitiva. Pero mientras sucede el proceso, tiene que tener un representante jurídico. Un representante jurídico, ojo, que no hay que confundir con el defensor ni con el Ministerio Público, que somos instituciones hermanas solamente y que podemos coadyuvar en la investigación o que podemos coadyuvar en la garantía de los derechos de diferentes formas, por supuesto. De tal manera que la representación en suplencia que se da de mayor medida en materia penal, pues bueno, no está garantizando los derechos de representación jurídica a estas niñas y a estos niños. En el caso de la representación en coadyuvancia, es este acompañamiento, esta garantía de derechos, este análisis especializado que se tiene que hacer acompañando a las niñas y a los niños y por supuesto a sus padres. Hay muchas veces que los padres no son abogados, que no entienden de tecnicismos, pero entienden que hay una violación clara y franca a los derechos de sus hijos, de tal manera que nosotros podemos hacer un acompañamiento, pero nuestro objetivo no van a ser los padres, sino van a ser los niños y las niñas. Me llaman mucho, por ejemplo, en estos casos de guardia y custodia, de sustracciones de hijo, de algunas solicitudes de cambio de guardia y custodia, y entonces me dicen, es que ustedes son nuestros abogados. No, somos abogados de las niñas y a los niños. Entonces, analizamos, por ejemplo, habilidades parentales. A veces papá tiene más habilidades parentales que mamá, pero a veces mamá tiene más tiempo que papá. Y entonces este equilibrio entre los beneficios que van a ser directos e intrínsecos para los niños son importantes. Y el juez es el perito de peritos en materia de derecho, pero no es perito en materia de infancia. Entonces, este es un plus que le damos a esta representación coadyuvante. Es un acompañante, como se escucha, es de oficio y hay algunos casos, pues bueno, si esta puede mutar de una representación coadyuvante a una representación en suplencia y también se puede dar en materia civil o familiar. Es más común en materia penal, es mucho más sensible y dependerá también de la libertad jurisdiccional que tengan los jueces para decidir si se está violentando o está en conflicto con derechos los papás y los niños. No sé si ahí queda un poquito más claro. Claro, claro, maestra. El acompañamiento es hasta el final, maestra. Sí, hasta que se restituyan todos los derechos. Entonces, este acompañamiento puede ser como muy largo, ¿no? Y el reto de esta institución, que no lo dije, lo digo ahora, soy la primera procuradora de protección, la primera nombrada y que ha materializado estos espíritus legislativos, pues bueno, tiene un trabajo arduo las siguientes generaciones de procuradores y procuradoras de todo el trabajo que se tendrá que dar seguimiento, ¿no? Y ese yo creo algo importantísimo, y no solamente en el caso del Estado de México, sino de todas las procuradurías de protección del país. Además, aquí nos ve hablamos también muchos compañeros abogados, pero también personas o mamás que tienen algunos problemas, maestra, gratuito. Sin duda. En el caso de la Procuraduría Estatal, sí, todos los trámites son gratuitos. Sí, por favor. Ajá, en el caso de algunas procuradurías municipales tienen algunas cuotas mínimas de recuperación, un poco por la forma que están organizados administrativamente hablando, pero en el caso de la Procuraduría Estatal, completamente gratuito. Sí, porque hay muchas personas o mamás que creen que les van a cobrar, que no tengo para pagar al abogado, que no tengo esto. O sea, no hay pretextos, aquí todo es gratis, ¿no, maestra? Exactamente. Y la cuota de recuperación me imagino que debe ser algo muy simbólico, muy económico. En el caso de las procuradurías municipales, sí, algunos juicios les cobran 60 pesos, 120 pesos, que sé que a veces esto puede ser difícil de tener para algunas familias, pero yo les invito a acercarse. En mi caso, solicito a veces las exenciones de pago para que esto no sea ningún obstáculo para alcanzar este grado de justicia, ¿no? Mucho tenemos que ver con las pensiones alimenticias, por ejemplo. Y pues bueno, entender que la pensión alimenticia es un derecho dual, ¿no? Es decir, sin duda el niño tiene derecho y tiene una obligación también el padre de otorgarla, pero esto es también en base a las necesidades y las posibilidades del deudor alimentario. Y por otro lado, el tema de las convivencias, que esto es muy recurrido, ¿no? Me dice todo el mundo, es que su papá es un hijo de su tal por cual, perdón la expresión,
Digo, sí, pero es su papá, ¿no? Y al final del día es un derecho del niño de convivir con su papá y del derecho de convivir también del papá con el niño. Y entonces va de ida y vuelta, por supuesto, cuidando la salud mental y emocional de los niños y las niñas. Pero esto es una condición también que es muy recurrida y que es muy solicitada, ¿no? Maestra Juan García nos dice, ¿y hasta dónde termina esa representación coadyuvante? Ya hasta que Pues termine lo todo, decía yo, hasta que termine el proceso lo que no lo completamente. entendieron. Es correcto, es difícil, o hasta que veamos que nosotros, que todo el catálogo de derechos de las niñas y los niños fue garantizado. Hay algunos derechos que van a sobrepasar los límites del juicio y eso es un poco la ardua tarea que tiene la Procuraduría de Protección porque tendrá que ir hasta allá, ¿no? Evidentemente hay algunos casos en los que nos dicen los papás, bueno, ya hasta aquí, muchas gracias, ya no quiero más, pero casi siempre o nuestra obligación conforme lo que dice la ley es continuar y continuar hasta que se garanticen todos los derechos. Todos son todos, hasta el mínimo, que no quede duda de que no hubo un derecho garantizado. Lucía Castro le pregunta, maestra, ¿hasta qué edad se consideran los derechos de la niñez? Bueno, hasta los 18 años, evidentemente habrá chicos que están superando los 18 años, pero tienen estados mentales de más pequeñitos que tienen alguna discapacidad y pues bueno, los estados de interdicción también nos tocan entrarle y en estricto sentido tendría que ser hasta antes de cumplir 18 años, 17 años y casi 29 días o 30 días, ¿no? Entonces, hasta allá llega, ¿no? Si nuestra constitución hablara de ciudadanos a partir de los 21 años, pues tendría que esto acrecentarse, pero ahorita no. Hasta ahí vamos bien, creo. Maestro, pues ya vamos por la recta final, pero seguimos con la pregunta. Cecilia Tagle Jiménez le pregunta, ¿en el Estado de México los casos de niños en cruceros interviene directamente la Procuraduría o alguna otra área del DIF? Y ahorita está interviniendo directamente esta Procuraduría de Protección. Personalmente he estado en 225 cruceros el año pasado, en 8 operativos, donde identificamos a 534 niñas, niños y adolescentes. Estamos trabajando de la mano, como en el Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil, con la OIT, con algunas otras organizaciones internacionales para combatir el fenómeno, pero es un tema muy fluctuante, bastante interesante, que ojalá algún día lo platiquemos con mucho más holgura de tiempo, pero al final también hemos detectado ciertos fenómenos en los cruceros. Tú puedes hacer tu denuncia en la Procuraduría de Protección Estatal, algunas Procuradurías de Protección Municipal lo están atendiendo de manera directa y la intención es esa. Se están conformando al día de hoy casi 97 comités de erradicación de trabajo infantil municipal que espero ayuden en los próximos meses a que vean un trabajo un poco más arduo en contra de este fenómeno social. Pues tiene algunos comentarios. Rigoberto Hilario dice, ¿entran ustedes, es decir, revisan también los centros privados AC de atención a las adicciones que muchas veces son pantallas y solo abusan con costos excesivos disfrazados de apoyos con víveres? En algunos casos sí intervenimos, sí entramos, esto a petición de la Secretaría de Salud o de algunas otras instituciones, pero si tú tienes conocimiento de que ahí podríamos encontrar niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, sin representación o que se les están violando derechos, por favor dime a dónde vamos y vamos, sí también entramos a estos lugares. Verónica Rosa Nava dice, gracias, Revista Lex informa por estos eventos. Noche Solar Azul dice que apasionante trabajo, maestra. Sergio Leroy dice, excelente ponencia de la maestra. Emma de Jesús López, felicidades y excelente ponencia. La jueza María Salsa dice, felicitaciones, procuradora maestra Cristel Yunen Poza Serrano, por su excelente labor y su magnífica disertación. Silvia Mancha dice, hola, buenas tardes a todos. Gusto en saludarnos. Reina Reyes dice, Tepetlixpa presente. Raúl Moreno Luna, saludos maestra Cristel, procurador Zumpango. Marijo Rubio dice, buenas tardes, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepetlixpa presente. Sergio, saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Oscar Andrés Vázquez Cedillo, saludos cordiales colegas desde Zumpango, Estado de México.
Maestra, yo creo que tiene, es más, yo creo que si gusta, ¿por qué no hacemos, si usted gusta y tiene tiempo de tantos niños que tiene, hacemos otro Zoom de maestra, porque sí quedaron algunas dudas, ¿qué le parece? Claro que sí, cuando ustedes me inviten, con mucho cariño, podemos ponernos de acuerdo y platicamos. Para mí un gusto que se siga difundiendo lo que hacen las Procuradurías de Protección. Es importante que la gente conozca estas instituciones y sobre todo que estamos para servirles y en todo el amor y cariño para la infancia de nuestro estado. Una maestra, nuevamente yo quiero felicitarle, de verdad que sé que es un trabajo arduo y sí se ve un poco cansada, pero pues ni modo, hay que seguir trabajando. No, Sin duda. de verdad, yo entiendo que está hasta dormida y teléfono y esto y el otro, así es la chamba, pero también creo que sí es un noble trabajo, maestra, y yo la felicito de verdad, de todo corazón. Gracias. Y la voy a seguir invitando, si usted gusta, que la voy a estar Gracias. llamándole para que nos agende. Claro Le que mando sí. un fuerte abrazo, cuídese mucho. ¿Algo más se quiera agregar? Pues nada, a difundirlo, a denunciar los casos de violencia infantil y sobre todo pensar y replantearnos que las niñas y los niños son titulares de derechos. Es bien importante porque estaremos cambiando la vida de todos en esta sociedad mexiquense que tanto nos lo pide. Muchísimas gracias, René. Gracias a todos los del Lex Informa y la verdad muy agradecida por este espacio. Maestra, antes de irnos, ¿nos puede dar el número de teléfono? Porque me comentan que lo están pidiendo. ¿A qué número Claro o dónde se que puede? sí. Claro que sí. También por mis redes sociales se pueden conectar. Búsquenme como Cristel Junuen y por favor es la Procuraduría de... Ando perdiendo aquí el correo. Es procuraduríadifem@edomex.gov.mx y los teléfonos 72 22 47 72 22 22 27 47 05, extensiones 118 y 119. Bueno, pues ya saben, pueden buscar a la maestra Cristel desde sus redes sociales o a los teléfonos. La dirección, maestra. Avenida Quintana Roo Norte, esquina Boulevard Las Torres, Colonia Villa Hogar, justo atrásito de los albergues famosísimos del DIF Estado de México. Y es sin número, ahí en Toluca, Estado de México. Pues ya escucharon a la maestra, ya tienen sus números, hasta sus redes sociales, maestra. Hay que poner a trabajar más arduamente a la maestra. Le envío otra vez un fuerte abrazo, maestra, y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo.